Buenas noches, amigos. Como siempre, los miércoles en la noche, hablando sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Vamos a comenzar saludando a los amigos que ya están en línea. Pedro, tienes el número uno. Gracias por estar por acá. Saludos. Y a los demás, bueno, todavía no puedo ver sus nombres, así que los iremos saludando en la medida que Facebook me los vaya mostrando. Vamos a comenzar cuanto antes porque, como siempre, tenemos muchas cosas que comentar. Y vamos a poner el sonido. Ok, aquí estamos compartiendo y como de costumbre comenzamos con la página spaceweather.com, que brinda muchísima información. De hecho, acabo de descubrir que han puesto una esquinita dedicada a la nova de Corona Borealis, la nova de Corona Borealis, ahora sí lo dije bien, que debe no explotar, o sea, debe aumentar su brillo hasta una magnitud que es visible, prácticamente a la magnitud de la estrella polar, ¿no? De Polaris. Así que aquí puede seguirla uno y estar atento a la vigilancia de esta estrella para cuando se active. Pero hay algunas noticias en esta página, como que tenemos una CME, que hoy vamos a hablar algo que tiene el mismo nombre, pero que no es la misma cosa. Una eyección de masa coronal, pero muy débil, que viene en camino hacia la Tierra, que debe llegar para el día 14, o sea, viene bastante lento, y solamente debe generar auroras en las zonas más al norte del planeta, ¿no? Y al sur. Pero aquí hay una foto de un satélite, una reentrada inusual de un satélite sobre California. Y lo inusual no es la reentrada del satélite, sino qué tipo de satélite que era. Era un satélite conocido como Clarity 1, Clarity de claridad, ¿sí? Y precisamente lo interesante de este satélite es que estaba en órbita ultra baja, órbita terrestre ultra baja, porque existe la órbita baja terrestre que se conoce como LEO, como LEO, LEO, como el león, ¿no? Y es Low Earth Orbit, pero hay uno que es VLEO, que es muy baja, ¿no? Extremadamente baja. Y entonces aquí ya la resistencia de la atmósfera, la resistencia aerodinámica del satélite comienza a tener grandes efectos y hay que estarlo continuamente usando los motores para aumentar su altura, ¿no? Porque comienza a bajar inmediatamente. Entonces, ahora particularmente dicen ellos que este satélite que era de observación, que brindaba una buena resolución precisamente por la baja altura que tenía, estuvo 9 meses trabajando y hasta que, bueno, ya perdieron el control sobre él y terminó entrando sobre California. Entonces, esta foto es de la reentrada. ¿Sí? Y es importante que las personas normalmente se vayan acostumbrando a este tipo de imágenes porque cada vez van a entrar mayor cantidad de satélites. Entonces, estas reentradas, que es como se llama realmente, las personas a veces hablan de platillos voladores o de extraterrestres o de apariciones de vírgenes y toda esa serie de cosas cuando ven este tipo de trazos en el cielo, ¿no? Y realmente no son otra cosa que restos de satélites, satélites destruyéndose en las partes altas de la atmósfera. Entonces, este satélite tenía no un récord, pero sí estaba cercano. Los anteriores era en cuanto a altura, ¿no? Porque este estaba, a ver si encuentro por aquí la altura, creo que a 400, aproximadamente unos 400 kilómetros de altura. Pero sí, 400 kilómetros. Pero los otros récords estaban en 200, uno un satélite de la ESA, la Agencia Espacial Europea, en 224 kilómetros de altura, y uno de la Agencia Espacial Japonesa, 167 kilómetros de altura. Un récord Guinness. ¿Sí? Definitivamente, o sea, cuando están tan bajos, mientras más bajo está el satélite, más dentro está de la atmósfera y mayor frenaje sufre. Julio, bienvenido, buenas noches. Así que, y ellos dicen que piensan lanzar 24 satélites más de esto. O sea, estamos llenando la atmósfera de satélites. ¿Eh? O sea, la órbita baja terrestre la estamos llenando de satélites y la atmósfera está recibiendo reentradas varias veces al mes, ¿sí? Particularmente los de SpaceX de la constelación Starlink. Pero recuerden que vienen otras constelaciones también. Bueno, la NASA ayer hizo presentación con su nuevo y reluciente administrador, hizo presentación de los astronautas que van a volar en la misión Artemisa número 3. Y la presentación estuvo muy bien hecha, muy profesional, muy seria, muy bonita. Tenemos a un astronauta de la Agencia Espacial Europea, que es italiano, Luca Parmitano.
Bien, aquí tengo los nombres más adelante para los nombres de los tres. Hay 4 hombres en esta misión. Y la primera es crítica, y precisamente traigo aquí un post de Facebook, donde una de las personas que yo sigo, una de las mujeres que yo sigo en Facebook, que se dedica al tema este de la cohetería y todas esas cosas, y precisamente todas las mujeres están criticando esto, ¿no? O sea, el tema de las misiones Apolo, bueno, Apolo era un dios, pero macho, varón, masculino. Y entonces Artemisa, precisamente el objetivo era poner la primera mujer en la luna. Entonces, en Artemisa número 2 tuvimos la primera persona de color, la primera mujer viajando y el primer, bueno, por supuesto también el primer canadiense viajando alrededor de la Luna. Y entonces ahora en esta segunda misión, que sería la Artemisa número 3, segunda misión tripulada, que dicho sea de paso, no va a ir hasta la Luna, no va a llegar a la Luna, va a estar en órbita baja terrestre, va a estar en órbita circular prácticamente, órbita circular alrededor de la Tierra, ¿sí? Muy baja altura. Y allí van a estar unos 15 días aproximadamente por la descripción que han hecho. Y en esos 15 días van a probar la cápsula Orión, sus acoplamientos, que debe estar, vamos a ver cómo van las cosas, ¿no? Recuerden que hubo una explosión de un cohete de Blue Origins, el New Glenn, que explotó en la plataforma de lanzamiento durante las pruebas estáticas. Pero este Artemisa número 3 se supone que lo que va es a probar todo el sistema de acoplamiento con el Blue Moon, que es vamos a decir, el aterrizador lunar de Blue Origins, la compañía Jeff Bezos, y con la Starship, que debe ser modificada para su aterrizaje en la superficie lunar, que es la nave de SpaceX. Todavía Blue Moon está bastante adelantado, pero SpaceX lo veo muy atrasado. Bueno, ellos se han adelantado bastante con la presentación de los astronautas. Realmente el proyecto de Artemisa número 3 es para el año que viene, por cómo van las cosas, ¿no? Si es que no se atrasa más. Entonces, la explosión del cohete del New Glenn ha puesto ya saben, ¿no? La cherry, como le dicen, el cherry encima del heladito, ¿no? Ya es el problema más grande que va a tener la NASA ahora en este momento. Pero si hay la crítica, y yo la veo muy válida, ¿no? Incluso he visto muchos debates en línea. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Porque en este viaje no va ninguna mujer. Aquí hay que aclarar que este vuelo, Artemisa número 3, va a ser sumamente exigente. Todos los que han puesto son pilotos de prueba, tienen gran experiencia, pero también hay mujeres con gran experiencia dentro del el equipo de astronautas que ellos han preparado. ¿Sí? Entonces, obviamente he visto todo tipo de discusiones online con respecto a este tema de por qué o por qué no deben haber mujeres a bordo y de si hay que priorizar la experiencia o no y todo ese tipo de cosas. Realmente Artemisa, el nombre Artemisa de mujer, precisamente se puso para poner en un lugar, si no prominente, al menos de igualdad a mujeres astronautas, ¿no? Entonces yo estuve observando muy de cerca. Ustedes pueden ver la presentación. Esta es del canal CNN, pero está en el canal de la NASA, está en muchos lugares. Duró aproximadamente 1 hora y pueden ver la cara de los y las astronautas mientras estaba haciendo la presentación. Pero bueno, la presentación, les digo, quedó muy bien, muy profesional, los astronautas muy profesionales todos y con excelentes palabras. Estuvieron presentes 3 de los astronautas del Artemisa número 2 y todo le salió muy bien a la NASA. Entonces, nada, yo ya les digo, ahora hay que esperar, principalmente por el problema de la explosión del cohete de Blue Origins. Es el problema más inmediato que tiene la NASA con este tema. Aquí están los nombres de los astronautas. El astronauta, el comandante Randy Bresnik, el Luca Parmitano va a ser el piloto, que dicho sea de paso, este fue el astronauta que en una caminata espacial, en la Estación Espacial Internacional, en una caminata espacial, su traje tuvo un salidero de agua y se le comenzó a llenar de agua la parte del casco y casi se ahoga. Gila, bienvenido, buenas noches. ¿Sí? O sea, y él tuvo un comportamiento muy profesional, ¿sí? Logró superar esa prueba. Realmente, o sea, ser astronauta es extremadamente peligroso, es un trabajo muy riesgoso y de mucha profesionalidad y de mucho conocimiento. Así que, y tenemos también a Andrés Douglas y Frank Rubio, ¿sí? Bueno, ya saben, un nombre un poco más latino, ¿no? Así que todos estos 4 astronautas entonces estarán a cargo de hacer todas las pruebas durante 15 días en este vuelo de Artemisa número 3. Múltiples acoplamientos y todo tipo de cosas. Bueno,
vamos con noticias entonces. Ahí han analizado un meteorito que dicen, según el título de esta publicación, que revela un planeta perdido en el sistema solar. O sea, nosotros hasta hace unos años atrás pensábamos que los sistemas planetarios se formaban con una forma muy, vamos a decir, elitista, ¿no? Muy clásica, muy similar a lo que nosotros pensábamos que había sido la formación del sistema solar, de los planetas del sistema solar. Sin embargo, en la medida que hemos ido descubriendo planetas extrasolares, otros sistemas planetarios, pues hemos ido dando cuenta que nuestro sistema planetario no es el típico. ¿Sí? Entonces, hay muchas variaciones, hay muchas cosas interesantes y una de las cosas que hemos descubierto es que en los inicios de la formación de los sistemas planetarios existe lo que se llama la migración planetaria. Los planetas se mueven en las órbitas, producto de interacciones gravitacionales. Entonces, en este caso están hablando de un meteorito que se recogió en el desierto del Sahara en el año 2019. Y lo que analizaron, bueno, los meteoritos muchas veces se les hacen cortes. Los meteoritos para investigarlos se hacen cortes, se pulen o se sacan capas muy delgadas. ¿Bien? Y también, por supuesto, se le hacen análisis químicos. Y entonces, el problema es que se ha descubierto que este meteorito, por su composición, indica que provendría, sería originario de un cuerpo al menos del tamaño de nuestra luna y posiblemente hasta tan grande como Marte. Recuerden que Marte tiene la mitad del diámetro de la Tierra. O sea, realmente es como la mitad de la Tierra, ¿no? En dimensiones, en diámetro. Entonces, ellos analizaron, ya les digo aquí, este es un estudio de la Universidad de Colorado, de Boulder, de Colorado, y dicen que este meteorito pertenece a una especie muy rara de especies de rocas espaciales que se llaman angritas. Y dicen que son de las piedras volcánicas más viejas en el sistema solar. Entonces, dicen que estas angritas se formaron en los primeros millones de años después del nacimiento del Sol. O sea, estaba justo en los inicios de la formación del sistema solar. ¿Sí? Y entonces, dicen que de los más de 80.000 meteoritos que se han catalogado aquí en la Tierra, ¿sí? Solamente 68 son angritas. ¿Sí? Es una especie muy rara. Y particularmente se conoce como NWA 12774, 12.774. ¿Sí? Y entonces la conclusión o sea, los análisis que han realizado les han dicho que este cuerpo que no fue parte de un asteroide como tal, ¿sí? Sino de un cuerpo mucho más grande. Entonces, dicen que normalmente muchos de los cuerpos, incluyendo nuestro planeta, la Tierra, está constituido fundamentalmente, sobre todo en la superficie, por silicio, ¿bien? Que es un mineral ligero. Pero, dicho sea de paso, muchas personas no saben, pero el silicio tiene que ver con la arena. La arena de nuestras playas, en buena parte, está hecha con silicio. Y entonces, dicen que estas angritas, contienen normalmente muy poco silicio y muy poco cuarzo. ¿Sí? Entonces, dicen ellos que estas angritas tienen que venir, normalmente se considera que vienen de objetos pequeños, o sea, de asteroides, que no tienen más de 124 millas o unos 200 kilómetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, dicen que asteroides de este tamaño, o sea, aquí tengo que explicarle que un objeto, para que tenga forma esférica, necesita una cantidad de masa determinada. ¿Sí? Muchas veces se habla más sobre el radio, ¿no? Que es una medida que es más fácil de determinar, del diámetro, pero los cuerpos necesitan cierta cantidad de masa para que la gravedad se pueda encargar de darle forma esférica. ¿Sí? O sea, a partir de cierto tamaño hacia abajo, los cuerpos tienen forma de papa, ¿bien? Como los asteroides o los cometas, y superando ese tamaño, pues la gravedad es suficientemente grande como para forzarlos a adquirir una forma esférica. ¿Sí? Entonces, los cuerpos que tienen 200 kilómetros de diámetro no van a tener forma esférica, no tienen suficiente masa y suficiente gravedad para hacerlo. Alfonso comenta, la Luna se formó porque un planeta chocó contra la Tierra en los inicios del sistema solar. Exactamente, Alfonso. Se llamaba, bueno, le hemos puesto Teia, ¿sí? Pero era un planeta o un protoplaneta del tamaño de Marte, o sea, de la mitad del tamaño de la Tierra. ¿Sí? Entonces, precisamente de eso estamos hablando. O sea, estamos hablando de un cuerpo parecido a ese y o sea, todas las indicaciones nos dan que los inicios de los sistemas planetarios son muy caóticos.
O sea, hay muchos choques, muchas interacciones y es posible incluso que aquí, o sea, los planetas interiores del sistema solar, que en la actualidad son cuatro, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, bien, puede ser que en los inicios del sistema solar hubieran cinco, no cuatro, y uno fuera eyectado fuera del sistema solar por interacciones gravitacionales. ¿Sí? Entonces, dicen que dentro de estos meteoritos normalmente se encuentran unos pequeños cristales que le llaman clinopiroxenos. Clinopiroxenos. ¿Sí? Dicen que estos normalmente forman parte de la corteza terrestre y de la parte superior del manto terrestre. ¿Sí? Entonces, ellos encontraron estos clinopiroxenos que normalmente no están en las angritas, en este tipo de meteoritos. Entonces, lo otro que les chocó a ellos fue la química, que contenían, los cristales contenían aluminio. Entonces, el problema es que para poder generar cantidades importantes de aluminio, tiene que ser un cuerpo grande, que tenga diferenciación. O sea, a la vez que ya un cuerpo tiene suficiente masa y tiene suficiente gravedad, por tanto, comienza a diferenciarse. Los metales más pesados van viajando hacia el centro y los más ligeros se quedan en la superficie. ¿Sí? Por eso es que aquí la superficie terrestre de la corteza está hecha fundamentalmente de silicatos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, dicen estos científicos que dice que han estimado que las presiones necesarias para poder crear ese tipo de aluminio con los clinopiroxenos sería 17 veces la presión que hay al fondo de la fosa de las Marianas. ¿Sí? O sea, realmente es una presión enorme. Eso significa que el cuerpo del cual salió este meteorito debía tener al menos 621 millas de diámetro, o sea, unos 1000 kilómetros de radio. 1000 kilómetros de radio o 621 millas de radio. ¿Sí? Entonces, esto es un cuerpo que como mínimo es el tamaño de la Luna. Pero dicen ellos que incluso después de otras mediciones que hicieron, es muy probable que el radio pudiera llegar a ser de 2000 millas, o sea, unos 3300 kilómetros. Y ya estamos hablando de un objeto casi tan grande como la Tierra. ¿Sí? Entonces, dicen, bueno, esto es suficiente información y muy interesante para hacer un simple meteorito encontrado en un desierto. ¿Sí? Entonces, esto o sea, definitivamente este meteorito es una huella de algún objeto grande que es muy probable que haya tenido un choque, una colisión con otro cuerpo y los restos hayan estado vagando por el sistema solar hasta que este particularmente cayó en algún momento de la historia del planeta Tierra, cayó en lo que actualmente es el desierto del Sahara, ¿no? Que dicho sea de paso, no debe haber sido hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, aquí decían que lo encontraron en el 2017, no debe haber demorado mucho en ser encontrado. O sea, en los desiertos, particularmente en el Sahara, hay una gran competencia entre los buscadores de meteoritos y muchos usan magnetos, ¿no? Imanes para encontrarlo fácilmente. Pero bueno, tienen que ser, para encontrar meteoritos con imanes, tiene que ser de hierro, ¿no? Para que estén magnetizados. Bien, brevemente, para que vean cómo son las historias, yo voy a tocar, como siempre, tenemos que tocar algo sobre inteligencia artificial, los servidores y esas cosas. Pues esta historia del sitio web del el hardware de Tom's, la esquina de Tom. Bueno, él aquí pone un artículo que en el título lo dice todo. Un granjero, un agricultor que donó tierra para un parque, ¿sí? Porque en la ciudad no había muchos parques, donó la tierra por $10 a la ciudad, bajo la condición de que se construyera un parque. ¿Sí? La ciudad después vendió esa tierra por $10 millones para construir un data center, un centro de datos de computación para inteligencia artificial. Y esperan 30 millones, recibir 30 millones en taxes. O sea, yo no sé cómo va a terminar esta historia, pero aquí está el problema de que las compañías de inteligencia artificial están encontrando huecos en las leyes para obligar a los pueblos y a los condados y a las ciudades a construir, a permitirles la construcción de estos centros enormes que contaminan el agua, suben los precios de la electricidad, generan un ruido enorme. ¿Sí? Pues nada, un terreno que originalmente fue donado por $10, fue vendido por $10 para la construcción de un parque, pues le han cambiado totalmente el destino, ¿no? Y así vamos, esas son las cosas que están sucediendo ahora. ¿Sí? Bueno, esta noticia
breve, porque esta es una noticia que normalmente pongo los domingos, pero como yo sé que hay muchas personas que escuchan esta charla los miércoles y no nos escuchan los domingos, ya sea porque no les interesa o porque no tienen tiempo o por la razón que sea, ¿sí? Hay un reporte que ha salido de las Naciones Unidas y el título del artículo lo dice todo. El hielo del Ártico y los arrecifes de coral están al punto de colapso. ¿Sí? O sea, yo eso lo digo en esa charla, yo no voy a tocar mucho este tema, pero es importante que comiencen a tomar conciencia las personas de que estamos en un punto de inflexión en toda la biosfera terrestre, en el planeta. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo, bueno, ya los corales se van a extinguir. El 99% de los corales se van a extinguir en los próximos años. ¿Sí? Y por supuesto los hielos están desapareciendo. Hay un montón de cosas más que tocamos los domingos. Yo les invito a acompañarnos en las charlas que hacemos los domingos, que hay un montón de información sobre este tema. Bien, hubo un liqueo, un salidero de aire en la Estación Espacial Internacional y hubo una alarma. Mecho, bienvenida, buenas noches. Hubo una alarma en la Estación Espacial Internacional por un salidero de aire. Y el salidero de aire fue nada más, bueno, la cosa llegó al punto donde la NASA orientó a sus astronautas que se refugiaran en las naves de rescate. O sea, en la Estación Espacial Internacional siempre hay cápsulas o naves para que los astronautas puedan regresar a la Tierra de inmediato, en caso necesario. ¿Sí? O sea, si hay un problema, un salidero grande de la atmósfera o un impacto de un meteorito, un incendio o lo que sea, necesitan regresar de inmediato a la Tierra, siempre va a haber al menos dos naves allí dispuestas para poder hacerlo. ¿No? Generalmente hay una nave rusa y ahora en este caso, bueno, las naves americanas que son las Dragon, ¿no? La de SpaceX. Y la NASA puso en medida a los astronautas y no solo de refugiarse, sino usar las escafandras también, ¿no? El problema es que hay un módulo el llamado módulo Zvezda de los rusos, que tiene un puerto de acoplamiento con las naves, para las naves Progreso que traen la carga de los rusos. Y allí han habido ya salideros bastante importantes y entonces, particularmente desde el año 2019 para acá, cada vez hay más salideros allí. Entonces, han estado usando medidas temporales, usando pegamentos especiales para tapar los salideros, pero en esta oportunidad dicen que el salidero de aire que normalmente es aceptable, dicen que es aproximadamente, creo que 1 libra, en esta llegó al doble. Y entonces allí se desató la alarma, ¿no? Y la NASA, con todo su derecho, pues le pidió a los astronautas que se refugiaran en la nave. Al final, el acuerdo que llegó Roscosmos, la agencia rusa con la NASA, era de esperar y tomar ciertas medidas no tan bruscas, porque iban a tener que cortar parte de metales allí y todo para poder acceder a la zona donde ellos suponían que estaban los salideros, ¿no? Y este es un tema extraordinariamente importante y peligroso para los astronautas, ¿eh? O sea, los astronautas están ahí arriba sin escafandra. Si hay un salidero brusco de aire, la cosa se puede poner bien fea, ¿no? Entonces, les repito, la vida de un astronauta es riesgosa, es peligrosa, es un trabajito que yo sé que todo el mundo sueña con eso cuando es muchacho, pero realmente es extremadamente serio. Exactamente, dice Alfonso, la ISS está por caducar, eso no va a durar mucho. La ISS no va a durar mucho. Bueno, eh, tuvimos un terremoto aquí en el Golfo de México esta semana de 6.4, si mal no recuerdo, al norte de Cuba, lo sintieron aquí en la Florida, se sintió hasta Disneyland, en Disney lo sintieron, no hubo alerta de tsunami, después hubo ayer, creo que fue ayer, y dicho sea de paso, hoy es 10 de junio de 2026, pero ayer creo que ayer o antier por la noche hubo una réplica de magnitud 4 y pico, pero no hubo alerta de tsunami, por suerte. Pero hablando de terremotos, aquí tengo esta noticia dicen un terremoto demasiado profundo, hasta el punto donde se suponía que no debían existir. O sea, nosotros tenemos que recordar que nuestro planeta tiene una corteza, ¿bien? Que es una capa sólida, pero por debajo está el manto que tiene zonas que están derretidas, el más famoso, ¿no?
Y entonces allí hay grandes presiones, hay temperaturas muy altas. Y entonces este es un terremoto que ocurrió en el año 1979 a unos supuestos 90 kilómetros de profundidad. No le hicieron mucho caso los especialistas y ahora han vuelto a analizar los datos. Fíjense, febrero 24 de 1979. ¿Qué tiempo hace de eso? ¿Sí? Y esto fue aquí en Utah, ¿sí? En un estado aquí de los Estados Unidos, en la frontera entre Utah, Idaho y Wyoming. ¿Sí? Y entonces la magnitud fue 3.8, o sea, prácticamente no lo sentirían las personas, pero lo importante era la profundidad, unos 90 kilómetros. Y se supone que bajo la corteza continental no deban ocurrir terremotos a esa profundidad. ¿Mm? O sea, a esa profundidad ya debiera estar el manto, vamos a decir, en un estado fundido y ahí no debieran ocurrir terremotos. Entonces, la hipótesis que ellos están proponiendo es que los continentes funcionan como un iceberg, vamos a decir así. ¿Sí? Los continentes están flotando sobre el manto. Para las personas, yo sé que para las personas es difícil entender eso, pero sí, los continentes son más ligeros que el manto, que el material del manto. Por lo tanto, los continentes flotan sobre el manto, ¿sí? Y se van moviendo. Por eso es que existen las placas y la deriva continental. ¿Sí? Y entonces, lo importante aquí es que ellos han podido verificar que sí, que el terremoto sucedió, que ocurrió a esa profundidad y proponen un mecanismo. ¿Sí? Entonces, hay otro también que ocurrió 10 de septiembre de 2025, también en una zona cercana ahí en Utah, a 68 kilómetros de profundidad y una magnitud de 4.1. ¿Sí? Entonces, ellos lo que están hablando aquí, y aquí mencionan algo que yo hacía tiempo no oía hablar, la discontinuidad de Mohorovicic, ahora sí lo dije bien, ¿bien? Que lo llaman, cómodamente los científicos le llaman la discontinuidad de Mojo, ¿bien? Eh, es el borde entre la corteza y la parte superior del manto de la Tierra. ¿Bien? Eso le llama la discontinuidad de Mojo o de Mohorovicic. Bueno, la cosa es que por debajo de ella no debieran haber terremotos porque está el manto que debiera estar derretido. ¿Sí? Entonces, lo que sí han confirmado, bueno, que sí, el terremoto sucedió y entonces están proponiendo, no sé si aquí hay un mapa, no, aquí en otro artículo, yo fui a buscar información sobre cuáles eran los terremotos más profundos que ocurrían, porque eso me llamó la atención inmediatamente, ¿no? Y entonces dicen que en algunos casos hay terremotos que llegan a ocurrir hasta 800 kilómetros, 500 millas de profundidad. Pero ¿dónde es que ocurren esos terremotos? Ocurren en lo que llaman las zonas de subducción. O sea, el famoso anillo de fuego del Pacífico, por ejemplo, donde hay dos placas que se encuentran y una se va por debajo de la otra y esa que se va por debajo comienza a enterrarse en el manto y comienza a fundirse. Pero las partes sólidas de ella demoran mucho en fundirse y cuando tienen cambios bruscos de temperatura, pues es como si un vidrio que está caliente, tú le echas agua y se raja, ¿no? Entonces, esos terremotos no son otra cosa que los restos de la corteza que se está hundiendo dentro del manto y que a veces llega a profundidades de hasta 500 millas, unos 800 kilómetros. ¿Sí? Y allí es donde están los terremotos más profundos, pero esos no ocurren normalmente debajo de los continentes. Esos ocurren en la zona de subducción, en las zonas donde chocan dos placas. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, las montañas son precisamente huellas del choque de dos placas, ¿no? Pero tiempo atrás. Bueno, para aquellos que toman la Ozempic, bien, esta es una medicina que está muy en onda, ¿no? O sea, conozco casos de personas que nada más que por estar un poquito gordita, un poquito sobrepeso, inmediatamente le mandan este tipo de medicina sin pensarlo mucho, ¿no? O sea, sin pensar en los efectos secundarios y todo eso. Aquí hemos hablado sobre eso también. Pero en este estudio dicen que estas medicinas, la Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound, que yo no la conocía, ¿sí? Con las personas que consumen estas drogas que le llaman GLP-1, ¿sí? Tienen un 30% menos de posibilidades de desarrollar cáncer de seno. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de las mujeres. ¿Sí? O sea, estas drogas pueden reducir las posibilidades de padecer cáncer de seno. Esto no quiere decir, o sea, yo se los digo, eh, eh, todas las medicinas que fabricamos, prácticamente todas, si no el 100%,
el 99,999, todos tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, pero bueno, no está de más saberlo, ¿no? Entonces, para aquellas mujeres que tengan antecedentes en la familia de cáncer de seno y de paso tengan sobrepeso y esas cosas, pues bueno, pueden haber ciertas ventajas con este tipo de medicina. Bien, una noticia tecnológica, los rayos láser. Generalmente nosotros usamos los punteros láser en eso que parece realmente tan pequeño, es algo muy complicado tecnológicamente hablando, pero está en un lapicero o en un llavero, ¿bien? Son extremadamente pequeños, pero tienen muy poca potencia. Pero para los laboratorios, los láseres necesitan ser muy potentes y necesitan tener ciertas características como que puedan dar pulsos extremadamente cortos. Mientras más corto el pulso, más potente es la energía que sale del láser, ¿bien? Entonces, y que lo puedan repetir en múltiples ocasiones. Entonces, ahora lo que están diciendo aquí estos científicos es que han logrado desarrollar estos láseres que son extremadamente pequeños, que normalmente estos láseres de femtosegundos, como les llaman, ocupaban el tamaño de una mesa o un armario, ¿sí? Entonces, aquí lo que han logrado es prácticamente usar un chip, desarrollar un chip prácticamente muy pequeño, donde se logran generar estos láseres de 147 femtosegundos con energía de hasta un nanojoules, ¿sí? Esto es una energía bastante grande. A ver si por aquí estaba el dato, porque la comparación de cuánto equivale la energía a de un joule, ¿sí? Pero a ver si está por aquí. La cavidad del láser mide 42 centímetros de largo, medio metro, pero eso se dobla, ¿bien? Que es lo que ven en la imagen ahí, es como una espiral, ¿no? Y queda extremadamente pequeño. ¿Sí? Entonces, a ver si encuentro el dato. Yo quería darle el dato de la. No encuentro ahora. Bueno, el dato de la energía. Pero no importa. O sea, lo importante es que han logrado reducir estos generadores de láser de pulsos de extremada corta, muy corta duración, a un tamaño realmente prácticamente de un chip de computador. ¿Sí? Esto es una gran noticia. Esto es un avance sumamente importante porque va a posibilitar el uso de estos láseres en todo tipo de tecnología, ¿no? Bien, el tema del planeta número 9. Recuerden que, o sea, estamos buscando el planeta X y a veces se confunde porque la X en números romanos es el número 10. Y como nosotros teníamos 9 planetas en el sistema solar, pues hay personas que se confunden y le ponen planeta número 10. En realidad estamos buscando el planeta número 9, porque recuerden que a Plutón desde agosto del 2006 le quitaron la categoría de planeta, lo dejaron como planeta enano, crearon una nueva categoría, planetas enanos, ¿bien? Y Plutón está como prácticamente a la cabeza de esa categoría, ¿no? La cosa es que nosotros hemos estado descubriendo muchos objetos en lo que llaman el cinturón de Kuiper, que son objetos transneptunianos, objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, ¿bien? Que incluye dentro de ellos, por supuesto, a Plutón, ¿sí? Y ahí hemos estado descubriendo Sedna y muchos otros objetos. Pero lo importante aquí es que de estos objetos que hemos descubierto tienen órbitas un poco raras y la conclusión que han sacado algunos astrónomos es que esas órbitas deben ser resultado de la interacción con el famoso planeta número 9 que queremos descubrir. Y que ese planeta, en algunos casos, hablan de que pudiera tener hasta 10 veces la masa de la Tierra. Pero es un planeta que estaría extremadamente lejano, ¿sí? Entonces, este artículo aquí pone puntos a favor y en contra, ¿sí? Lo más importante que veo aquí, o sea, desde el punto de vista de estar en contra de la teoría del planeta número 9, ¿bien? Es que de los objetos que se están descubriendo, las alteraciones de las órbitas no son suficientes para justificar la presencia de un planeta, ¿sí? Eso es lo que están diciendo. Dicen que aquí, imagínense el periodo de estas órbitas, o sea, la duración del año de algunos de estos objetos, como el 2017 OF201, el año en ese objeto dura 24.000 años terrestres. Demora 24.000 años en darle la vuelta al Sol. Entonces, ese es un problema que tenemos porque para poder tener una idea exacta de la órbita y poder tener una idea de las afectaciones que tiene su órbita, que pudieran ser de influencia de otro planeta, pues debiéramos analizar de 4 a 5 órbitas.
Y si la órbita demora 24.000 años, ya pueden darse cuenta de que no tenemos suficiente tiempo para hacerlo, ¿no? Estamos muy infantiles todavía, ¿no? Debemos esperar prácticamente 1 millón de años para tener una idea de las órbitas de este objeto, ¿no? De las distorsiones de su órbita. Entonces, muchos de estos objetos tendrían, dicen aquí, si el planeta 9 existe, debiera estar por lo menos a 500 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Plutón está a unas 40 unidades astronómicas. Ya tienen una idea más o menos, algo extremadamente lejano y por lo tanto muy difícil de descubrir, ¿no? Así que, nada, el planeta 9 no se ha descubierto y puede ser que no exista. Puede ser, ¿no? O sea, todo eso está por ver, pero hay mucha discusión al respecto. Bueno, aquí les tengo una mala noticia a los choferes, a los que manejan automóviles, los que manejan rastras o camiones, lo que sea. ¿Sí? Normalmente cuando la policía te detiene, si tiene la menor sospecha de que has tomado alcohol, ¿sí? Algún tipo de bebida, pues te ponen una cosita en la boca para hacerte un test, una prueba, para ver qué nivel de alcohol tienes en el aliento, ¿verdad? Bueno, la cosa es que hasta ahora hay un punto que se suma a la posibilidad de algo que es preocupante a la hora de manejar, que es las personas que no han dormido bien. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que dicen estos estudios es que las personas que tienen falta de sueño, hasta cuando llega a cierto momento que es equivalente a estar manejando borracho. ¿Sí? O sea, son personas que son peligrosas en la carretera. Y entonces, lo que han hecho estos científicos es tratar de hallar, porque hasta ahora no existe un equipo ni un método para que la policía pueda determinar si tú has dormido lo suficiente. Escuchen esto. Entonces, hicieron pruebas con 20 choferes, 20 hombres jóvenes y saludables, y les hicieron pruebas a lo largo de varios días, ¿bien? Con diferentes ciclos de sueño, ¿no? De pasarse la noche sin dormir o dormir pocas horas y después dormir las 8 horas necesarias y todo ese tipo de cosas. Bueno, y a la vez le hacían pruebas de la composición química de la saliva. Y han descubierto que analizando la saliva se puede tener una idea de si la persona ha tenido falta de sueño reciente. ¿Sí? Así que esto es un estudio sumamente interesante, pero es una muy mala noticia para los choferes. Es una buena noticia para los policías porque estoy seguro que van a sacar muchísimo dinero de aquí. ¿Sí? Pero la cosa es que después de hacer los análisis con estas 20 personas, los científicos hicieron modelos de computadora y lograron extender estos análisis para otro grupo de personas, ¿sí? Para tratar de tener una idea de detectar. Y dice que llegaron a un 94% de exactitud con respecto a la cantidad de falta de sueño que habían tenido las personas. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que, bueno, la buena noticia es que todavía los equipos no existen, ¿no? No están en las manos de los policías. Pero imagínate tú, yo por ejemplo que soy astrofotógrafo y me paso las noches sin dormir haciendo fotografía en los Everglades, cuando regreso me pare un policía y me haga la prueba de la saliva y me diga, no, tú no dormiste anoche y tú no puedes manejar bajo estas condiciones. Imagínate tú. Y así van las cosas, ¿no? Así van las cosas. Esa es la mala noticia, ¿no? La buena es que todavía no tienen los equipos, pero la mala es que esto viene, porque ya han encontrado la forma de hacerlo. ¿Mm? Bueno, este otro artículo. En el caso, este es un estudio de la Universidad de Los Ángeles sobre el cáncer. Dicen que han encontrado una debilidad oculta en ciertos tipos de tumores de cáncer. Aquí hablan específicamente de unos cánceres que le llaman cánceres neuroendocrinos de células pequeñas. Estoy traduciendo directamente al inglés. ¿Sí? Que se desarrollan en los pulmones, en la próstata y en los ovarios. ¿Sí? Entonces dicen que estos tumores tienden a crecer rápidamente, se diseminan. ¿Cómo es que se llama eso? Ahorita recuerdo. Metástasis. Se diseminan desde temprano y rápidamente y son muy resistentes a los tratamientos. ¿Sí? Entonces dicen que ellos han detectado que estos cánceres generan una pérdida de un gen conocido como RB,
que normalmente mantiene bajo control el crecimiento de la célula. O sea, el cáncer al eliminar este gen favorece el crecimiento disparado de la célula, ¿bien? Que es lo que es el cáncer, ¿bien? La multiplicación exagerada de la célula. Entonces, estos científicos han descubierto que las células que le falta este gen RB también se transforman muy dependientes de una proteína llamada E2F3. Y entonces lo que han descubierto estos científicos es que bloqueando esta proteína E2F3 se detiene el crecimiento del tumor. Y estos son tumores de pulmones, de próstata y de ovario. ¿Bien? Esto es una excelente noticia. O sea, lo que están diciendo es que simplemente con bloquear una proteína se elimina, se bloquea totalmente, se detiene el crecimiento del tumor. ¿Mm? O sea, esto no sé hasta qué punto signifique una posible cura, pero sí significa un avance significativo en el tratamiento de estos tipos de cáncer, de células pequeñas, como decía. ¿Sí? Dicen estos científicos que han creado, usando inteligencia artificial, una vacuna universal que prevé las infecciones incluso en virus como el COVID-19 después de su evolución. O sea, ¿cuál es el problema con los virus? ¿Mm? O sea, y con las vacunas. Que para desarrollar la vacuna, normalmente el método que han puesto, que han usado siempre los científicos, es que cuando aparece una enfermedad, aparece un virus, toman muestras y a partir del virus comienzan a desarrollar la vacuna. ¿Sí? Y entonces el problema es que cuando ya la vacuna entra al proceso de producción, se prueba en las personas, se aprueba su producción, entra en la producción y cuando ya la vacuna sale, ya el virus ha evolucionado. ¿Sí? Entonces, la cosa es que ellos, este es el primer virus diseñado por computadora, por inteligencia artificial, ¿sí? En el sentido de que es el primer virus diseñado por inteligencia artificial que se ha probado en el ser humano. ¿Sí? Entonces, lo que han hecho es un virus que es general, que no es específico para o sea, una vacuna que es general, que no es específica para un virus determinado. ¿Sí? Entonces, permite tratar un montón de virus, incluyendo el COVID, el SARS viejo y otros tipos de virus que están todavía en los murciélagos y que no han saltado todavía al ser humano. O sea, esto es una buena noticia, lo que quiere decir, y ya han hecho las pruebas en grupos pequeños de personas y prácticamente no ha habido reacciones en las personas, no ha habido reacciones secundarias. ¿Sí? Entonces, esto lo que quiere decir esto es que si se logra, si se gana, o sea, se hacen las pruebas correspondientes y se aprueba y comienza a salir, una vez que te pones esta vacuna, estás vacunado contra todos los virus de una familia determinada. ¿Sí? Aunque el virus haga mutaciones, tú vas a estar protegido contra él de todas formas. ¿Sí? Y mire, este es un buen uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, yo no estoy en contra de la tecnología de inteligencia artificial. Yo lo que pasa es que no quiero que la usen bajo ciertos patrones, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Bien, bueno, esto es algo de lo que nosotros somos maestros haciendo, contaminando el planeta. ¿Sí? Dicen que unos químicos que normalmente, o sea, tuvimos problemas con los clorofluorocarbonos que afectaban la capa de ozono, estaban destruyendo la capa de ozono. ¿Sí? Entonces nosotros detuvimos la fabricación de esos clorofluorocarbonos y comenzamos a sustituirlo con otros compuestos. Y la cosa es que dicen que investigadores han descubierto que los nuevos refrigerantes y ciertos gases de anestesia que se están usando, dicen que ya de esos gases se han liberado más de 335.000 toneladas de ácido trifluoroacético, conocido como TFA. ¿Sí? Y es un químico forever, como le dicen, ¿no? Un químico que no se destruye en la naturaleza y dice que está depositado en toda la superficie terrestre desde el año 2000 para acá. O sea, nosotros no aprendemos la lección. ¿Sí? O sea, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que, por una parte, somos un montón de seres humanos ya y tenemos un efecto importante sobre la biosfera. Pero la otra parte es que somos adictos a la química que nos afecta, ¿sí? Porque nos resuelve un problemita, nos ayuda a limpiar un no sé qué, un toile o a fregar, y cuando vienes a ver, eso está afectando otras cosas o termina entrando a la cadena de la vida, ¿no? A la cadena de alimentación.
Así que imagínense que esto empezó a salir en el año 2000 y dicen que entre el 2000 y el 2022 se han lanzado a la atmósfera 335.500 toneladas de este ácido trifluoroacético, TFA. ¿Sí? Entonces, el problema va a seguir creciendo porque se va a seguir fabricando. O sea, se supone que este no afecta a la capa de ozono, pero entonces está envenenando el resto de la atmósfera y de la tierra y de las aguas y de nosotros, todos nosotros también, ¿no? Y todas las formas de vida. No tenemos arreglo. Nuestro objetivo, como toda forma de vida, ¿no? Es colonizar y acabar con todos los recursos disponibles para multiplicar al máximo la especie hasta que se acaben todos los recursos y se muera toda la especie. Esa es la historia de un grupito de bacterias y esa va a ser la historia de nosotros. Ese es el camino que vamos. ¿Sí? Así que esta es una mala noticia, pero la buena noticia, bueno, es que parece que la capa de ozono se está recuperando. Pero la mala es que lo que sustituimos, los clorofluorocarbonos, ahora están contaminando todo el planeta. Bien, los próximos chips de computadora. ¿Mm? Y aquí hay una imagen que lo dice todo. O sea, el problema es que los chips de computadora se han basado hasta ahora el avance en la complejización de los chips de computadora en hacer los transistores cada vez más pequeños. Y eso tiene un límite, porque cuando tú estás llegando al tamaño de un átomo, ya no puedes, ya pierdes el control. Y comienzan a entrar factores como las leyes cuánticas, ¿no? A afectar el comportamiento de los transistores. ¿Sí? Entonces, lo que están proponiendo ahora es que en lugar de usar mayor cantidad de transistores por unidad de superficie, lo que están proponiendo es hacer sándwich, poner unos de encima de otros, y dicen que eso pudiera incluso acelerar su comportamiento, su procesamiento, porque estarían mucho más cerca a la hora de transmitir información, ¿bien? Y cabrían mayor cantidad de transistores en un espacio similar. ¿Bien? Así que esto, nada, era el camino normal, ¿no? Esto le llaman la ley de Moore, estaba buscando el nombre. La ley de Moore decía que creo que cada 2 años sí, se doblaba la densidad de los transistores en los chips de computadora, cada 2 años. Ley de Moore se llamaba esto. Y entonces nosotros estamos llegando al límite de la ley de Moore porque ya les digo, cuando lleguemos a un tamaño de los transistores que comience a parecerse al tamaño de un átomo, pues ya las cosas se van de control, ¿no? Entonces lo que van a hacer es lo mismo que hemos hecho con la ciudad. O sea, cuando ya no cabían más casas en las ciudades, comenzamos a hacer edificios altos. Es eso mismo. ¿Bien? Hacer chip con múltiples capas para poder poner mayor cantidad de transistores y eso pudiera tener la ventaja de que aceleraría la transmisión de información. Bien, este videito lo voy a poner, es breve, pero es una nube que parece, yo lo traigo porque les voy a recomendar una lectura, un libro de ciencia ficción que hace tiempo, yo ese libro lo leí 2 o 3 veces, hace tanto tiempo que yo no leo una buena obra de ciencia ficción que realmente lo extraño, ¿no? Voy a poner este videito. Yo no sé si puse el sonido, creo que sí. Bueno, eso que ven ahí, y eso es en tiempo real, es una nube que parece como un tsunami viniendo hacia arriba del pueblo, ¿no? En realidad es una nube, no es nada grave, ¿no? Pero es extremadamente impresionante. Y esto me recuerda a una obra de la ciencia ficción soviética. Los autores son los hermanos Strugatsky, si mal no recuerdo, ese es el apellido. ¿Bien? Y la obra precisamente hablaba de una ola de este tipo, pues era una época en que ya los humanos estaban colonizando otros planetas y estaban haciendo experimentos tan peligrosos que generaban esas olas, hasta que un día hicieron un experimento más allá de lo que podían y generaron una ola que mató todo lo que había en el planeta, incluyendo a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, ese libro se llama Cataclismo en Iris. Iris es el planeta, Cataclismo en Iris. Se las recomiendo, es una buena obra de ciencia ficción. Ellos tenían otros también, tienen otros. Uno que se llama Qué difícil es ser Dios, y otros más. Bueno, una de las piedras de Stonehenge, ese monumento paleolítico que hay en el Reino Unido, en Gran Bretaña, dicen los científicos que han hecho estudios una vez más sobre estas piedras, particularmente la piedra que pesa 6 toneladas, que le llaman la piedra del altar. Dicen que han demostrado que esa piedra tiene que haber viajado unos 700 kilómetros para hasta el lugar donde terminó, que está aquí en Stonehenge, en el famoso monumento de Stonehenge. Y entonces,
lo que dicen ellos, imagínense, 700 kilómetros o 435 millas. ¿Mm? Ellos estaban tratando de reproducir, de averiguar si esa piedra pudo haber sido movida por los glaciares, porque esa piedra no es de esa zona. ¿Sí? Evidentemente fue transportada por alguna vía. Y la conclusión que han llegado es que no, que los glaciares no tenían posibilidades de haber llevado la piedra hasta ese lugar. ¿Sí? Entonces, lo que queda allí es que definitivamente personas, seres humanos de esa época, y que dicho sea de paso, o sea, no solo la trasladaron, ¿sí? Ellos especulan que pudieran haber usado ciertos ríos o a través de la costa también, pero lo importante es que habían varias tribus en todas esas zonas y tuvieron que haberse puesto de acuerdo y haber elaborado un plan bien complejo para lograr transportar esa piedra de 6 toneladas a lo largo de 700 kilómetros. ¿Sí? Entonces, nada, el ser humano, porque a veces cuando se habla de quienes construyeron las pirámides, enseguida alguien va a hablar de los extraterrestres, ¿no? Realmente el ser humano ha tenido capacidad para hacer cosas increíbles, al igual que lo está haciendo ahora. En épocas anteriores teníamos capacidad para hacerlo y sobre todo teníamos tiempo porque no estábamos pegados a pantallas, ni a computadoras, ni obligados a trabajar 40 horas a la semana, ¿no? O sea, nosotros elegíamos en qué trabajar hasta cierto punto, ¿no? Pero teníamos capacidad para hacer proyectos de este tipo que aunque fueran religiosos o no tuvieran una aplicación práctica expresa, ¿no? En el sentido de mejorar la vida económicamente, pero sí tenían capacidad para mover una piedra de 6 toneladas a lo largo de 700 kilómetros. Increíble. ¿Sí? Y es maravilloso, lo es. Bien, para los que tienen niños, para los que tienen niños o los maestros, aquí están hablando de los niños de preescolar. Dicen que los niños de preescolar aprenden mejor cuando el ritmo de su sueño es consistente, los horarios de su sueño son consistentes. O sea, lo que están diciendo aquí es que normalmente nosotros nos fijamos en cuánto duermen los niños. Tienen que dormir 8 horas, ok, 10 horas, ok. Pero el problema es que el periodo en que duermen tiene que ser consistente, tienen que acostarse todos los días a la misma hora y levantarse todos los días a la misma hora. Entonces, dicen que en este estudio han encontrado que cuando el schedule, ¿bien? La programación es errática, cuando los horarios son erráticos, afectan, dice que también afectan, dicho sea de paso, en otros estudios se ha demostrado que el sueño errático afecta también a los adultos, ¿no? Y aquí traigo otra cosita que va a hablar sobre esto. Bueno, este estudio sobre 379 niños de preescolar de no más de 4 años de edad eh, llegó a la conclusión, por aquí lo tengo marcado, ¿sí? Dicen que cuando el sueño es irregular, que no hay una programación, un horario que se cumple estrictamente, afecta sobre todo al lenguaje, el aprendizaje del lenguaje. ¿Sí? Dicen que los niños que tienen no tienen un horario fijo para dormirse, bien, sobre todo se notaba que entendían una cantidad menor de palabras, aprenden menos palabras, les afecta el lenguaje, el aprendimiento, el aprendizaje del lenguaje. ¿Sí? Entonces, es importante. Yo sé que es difícil, ¿sí? Y sobre todo ahora en la sociedad moderna con tabletas y celulares y todas estas cosas y televisores y todo eso, es extremadamente difícil lograr que los niños se duerman a una hora fija, ¿no? Pero es importante, para aquellos que tienen niños de preescolar, es importante mantener un horario fijo a la hora de dormirse. Bueno, yo hace rato compré té y no lo he tomado, pero el té, aquí este artículo habla, puede mejorar tu salud y tu longevidad, pero es importante la forma en que lo tomas, la forma en que lo consumes. O sea, el té, y aquí hablan, dicen que fundamentalmente el té verde, ¿sí? Protege contra enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, decline cognitivo, pérdida muscular producto de la edad. ¿Sí? Aquí hablan de otras cosas también. Agregan un montón de cosas. Previenen enfermedades cardiovasculares, obesidad, ciertos tipos de cáncer, tiene efectos neuroprotectivos, le llaman, ¿sí? Y también efectos antiinflamatorios y antimicrobiales. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que tienes que tomar el té natural. O sea, lo que están diciendo es que
no debes tomar el té que se vende en botellita y mucho menos el que viene con burbujitas. Todo eso trae química, conservantes y un montón de cosas y azúcar también, endulzantes de cualquier tipo, ¿sí? Que afectan, valga la redundancia, afectan los efectos del té, los efectos positivos del té. Entonces dicen que particularmente el té verde es el mejor. Dicen que han hecho estudios con otros té, ¿no? Té negro, té blanco, que yo no sabía que existía el té blanco, pero que es importante tomarlo de forma natural, o sea, hacerse un té natural, no consumirlo en botellitas de plástico o viene de producción industrial, ¿no? Así que ya lo saben, el té es bueno para todo. Tengo que consumir más té, definitivamente. Bien, este artículo yo no lograba entenderlo bien, no logré captar bien lo que decían, porque parece una gran cosa, genera resultados este estudio, pero parece una cosa elemental. Doctores han cambiado una cosa y han detenido el crecimiento en el peso, el aumento de peso en las personas, ¿sí? O sea, esto es para programas de adelgazar, ¿no? Para que las personas no engorden. Yo creo que el problema del engorde de nuestra sociedad tiene más bien que ver con el tipo de comida y todas las hormonas y todas las cosas que comemos, ¿no? Pero este estudio lo que básicamente han hecho es un programa que le llaman Pat Weight, Pat de camino, ¿sí? Y Weight de peso, ¿no? Algo así. Bueno, la cosa es que han trabajado con 274,000 pacientes. ¿Sí? Es uno de los estudios más largos, más grandes que se ha hecho. Y entonces, lo que hacen simple y llanamente es que tratan de priorizar la pérdida de peso. O sea, normalmente el médico te dice, tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio y ya. Pero no, aquí dicen que lo que hacen es seguir más de cerca a la persona y una vez que la persona se quiere incluir en el programa, ya entonces inmediatamente hay todo un sistema detrás que automáticamente colecciona todos los datos sobre los registros médicos de la persona, el peso, las medicinas que consume y todo eso. O sea, de forma que cuando él llegue, esa persona llegue a la consulta del médico, el médico no tenga que estar preguntándole, haciéndole preguntas sobre qué medicinas consume, o sea, haciéndola una hoja de vida, ¿no? Un currículum de la persona, un resumen de la vida de la persona, sino que ya tiene todos los datos y por lo tanto puede concentrarse en enfocarse realmente en la reducción de peso de la persona. O sea, no es que hayan desarrollado una tecnología ni una medicina nueva, no, lo que han hecho es organizar un poco mejor la cosa. Y dice que están obteniendo resultados realmente interesantes en la pérdida de peso. Bien, dicen que los científicos piensan que han resuelto el misterio de la partícula Amaterasu. Y esto, yo lo había oído hablar hace mucho tiempo, pero bueno, se había quedado por allí. Yo nunca volví a hablar de eso, o volví a escuchar hablar de esto. Pero esta partícula Amaterasu es el nombre del dios sol de los japoneses. ¿Bien? Y entonces era un misterio. Hay dos partículas no, bueno, son como rayos cósmicos, ¿no? Vienen de fuera de la Tierra y entonces se reciben con telescopios especializados, con equipos especializados aquí en la superficie. Y entonces la partícula o el rayo cósmico más potente, de mayor energía que se ha recibido en toda la historia, le pusieron un nombre. Oh my God. La partícula Oh my God. O sea, como la partícula Dios mío, ¿no? Que recibieron, esta se recibió en 1991, se registró en el 91. Pero esta otra, la Amaterasu, se registró, creo que un poquito después. Por aquí tengo la cifra en algún punto. Bueno, ahorita lo encuentro. La cosa es que, sí, en el 2021. La cosa es que ahora los que están proponiendo estos científicos es que estas partículas que se pensaban que eran protones, pudiera, en lugar de eso, ser, están diciendo, núcleos de metales pesados, de elementos muy pesados, más pesados que el hierro. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Sí? O sea, que nosotros no esperábamos encontrar partículas o rayos cósmicos con tan altas energías. Y la zona del cielo de donde vienen es una zona donde normalmente no hay nada que pudiera generar algo así.
¿sí? Se piensa que esto, para generar este tipo de rayos cósmicos de tan alta intensidad, se necesitan, ya saben, estrellas de neutrones de muy alto campo magnético, lo que llaman los magnetares, o encuentros, choque de dos estrellas de neutrones o de dos agujeros negros y cosas por el estilo. O sea, eventos sumamente energéticos, ¿sí? Y extremos, totalmente extremos. Y entonces lo que están proponiendo estos científicos es que simplemente pudiera ser, y lo han hecho también con modelación de computadora, es que lo que estamos recibiendo no es algo tan raro, sino que por ser elementos mucho más pesados, conservan su velocidad, su aceleración y su energía mucho más fácilmente que los elementos más ligeros. Esa es toda la explicación, ¿eh? Pero bueno, ya saben, está la partícula, le llaman la partícula Oh My God y la partícula Amaterasu, que no es otra cosa que el dios del sol de los japoneses, ¿no? Y ahí están los científicos tratando de entender qué cosa es eso. Por cierto, una vez que se recibe, que se detecta la partícula, ya se destruye, deja de existir, ¿sí? O sea, no es algo que tú puedas volver a experimentar, ¿sí? Una vez que se registró, ya tiene los datos y eso es todo lo que vas a poder usar. Aquí está la detección de estas partículas. Este es un artículo que busqué tratando de entender mejor lo que me estaban diciendo. Bien, esto es algo bueno, particularmente aquí nos cuesta mucho trabajo a todos. En Cuba yo caminaba muchísimo, pero muchísimo. Yo caminaba para ir a mi trabajo solamente, caminaba prácticamente una hora en la ida y una hora en la vuelta. Entonces, estaba atlético y yo también usaba bicicleta. Aquí no, aquí te pasas el día en el automóvil o sentado en el trabajo, ¿no? O en mi caso, en mi trabajo estoy de pie. Lo que están diciendo aquí es que en este estudio han llegado a la conclusión de que mientras más pasos tú des, mientras más camines, mejor vas a dormir y mejor salud mental vas a tener. Entonces, aquí dicen, bueno, la mayoría de las personas juzgan la calidad de su sueño por cuántas horas duermen en la noche. Y ya hablamos anteriormente de este mismo tema, ¿no? Pero este lo enfocan desde otro lado y lo que están diciendo es simplemente, y yo aquí más bien lo entiendo, ¿no? O sea, mientras más caminas, más cansado vas a estar, vas a dormir mejor. El cuerpo necesita gastar energía, necesita hacer ejercicio. ¿Sí? Entonces, caminar, dicho sea de paso, también nos ayuda a pensar, a distraernos, porque mientras tú estás caminando es una labor, es un ejercicio que es prácticamente automático y puedes tener tu cerebro, ya sabes, ¿no? Resolviendo algún problema, o escuchando música, o escuchando un podcast, o simplemente filosofiando sobre la vida, ¿no? Así que dicen que también la reducción del sueño se está relacionado con la ansiedad, con el estrés, bien, y la reducción en la capacidad académica. Imagínense, los estudiantes, ¿sí? Dice que este doctor recomienda 10.000 pasos, 10.000 pasos. Imagínense ustedes, aquí hay que dar no sé cuántas vueltas al lugar donde vivo, pero lo dicen, ¿no? O sea, es importante caminar. El cuerpo necesita caminar. Y no caminar paseando, caminar que el cuerpo note que está haciendo un ejercicio. ¿Sí? Porque si sales a caminar como si estuviera viendo los pajaritos y contando las goticas de agua en el arco iris, pues no. Eso necesita que el cuerpo se le mueva la sangre, que sepa que está haciendo ejercicio. ¿Sí? Así que ya lo saben. Mientras más camines, mejor vas a dormir. ¿Sí? Y mejor tu salud mental. Es un consejo que es facilito. Facilito. Científicos han recreado una bola de fuego, un fireball nuclear, para estudiar lo que llaman el fallout. Aquí voy a explicarles qué cosa es esto. Cuando hay una explosión nuclear, una guerra nuclear, ¿bien? Una explosión nuclear como la que hubo en Hiroshima, en Nagasaki o en cualquiera de las pruebas nucleares que se han hecho, ¿eh? Después que surge ese hongo nuclear que todo el mundo conoce, ¿sí? Todo eso es hollín y material del suelo y de la propia bomba y la explosión y material radiactivo que sube producto de corrientes convectivas del calor hacia las partes altas de la atmósfera. Eso allá arriba comienza, una vez que se enfría y se mezcla con el agua, bien, o comienza a llover, que cae una lluvia negra, o comienza a caer. Y eso le llaman fall out, bien, out de fall out, que cae de la nube, como que cae de la nube, ¿bien?
Y ese fallout es extremadamente radioactivo. Por eso cuando hay casos de una guerra nuclear, va a haber casos de una guerra nuclear o una explosión nuclear o algo, o un accidente nuclear como el de Chernobyl, se aconseja a las personas estar escondidos en sus casas, bajo tierra, bien, o huir de la zona donde caen estas partículas, estar lejos de eso, porque esas partículas son extremadamente radioactivas. ¿Sí? Y como esto sucede en las primeras horas después de la explosión nuclear, pues ya saben, ¿no? Ese tiempo hay que pasárselo bajo tierra. Supuestamente, ¿no? Cuando encuentres un lugar, si encuentras un lugar. Entonces, lo que han hecho estos científicos es recrear una explosión nuclear, pero en muy pequeña escala, vaporizando materiales que se supone que forman, que están presentes en una explosión nuclear, para entonces poder estudiar de qué está compuesto este material y en qué forma interactúa con el medio ambiente. Aquí hablan, bueno, ya saben, ¿no? Uranio, cerio, cesio, que se vaporizan y reaccionan con el oxígeno de la atmósfera, con la humedad, con el agua, ¿sí? Y con otras cosas. Entonces, con otros elementos químicos. Lo que han hecho es simular eso para tratar de estudiar y tener mayor conocimiento sobre este fallout. Yo quería hablarles sobre esto. O sea, el estudio está allí, está en camino, pero lo importante de esto es que las personas no olviden, ¿ok? Al igual que tuvimos aquí un terremoto esta semana que pudo haber generado un tsunami y de aquí del Golfo de México un tsunami aquí a la Florida lo que dura es 10, 15 minutos, está aquí. ¿Bien? No da tiempo prácticamente a nada. Pero en caso de un ataque nuclear, ¿bien? De una bomba, una explosión nuclear, las personas tienen que estar preparados, por lo menos tener una idea de lo mínimo que deben hacer, cómo protegerse. ¿Sí? Y este tema de la lluvia negra que cae después de una explosión nuclear, esto es sumamente fundamental. ¿Sí? O sea, las personas que están a la intemperie van a coger un índice de radiación enorme solamente por la radiación que acompaña a esta lluvia negra, a esto que llaman fallout. ¿Sí? Lo llaman así en inglés. Apréndanse el nombre y después busquen un poquito de información porque dentro del tema de los ataques nucleares hay un montón de cosas que lo componen, ¿no? Incluyendo una tormenta de fuego que surge en la zona donde impacta la bomba. Después que comienza a quemarse todo, pues se genera lo que llaman una tormenta de fuego, que es como un tornado de fuego enorme, ¿no? Entonces ahí se quema todo lo que hay en esa zona y se genera hollín, que también es parte de esta lluvia negra que viene después. ¿Sí? Bien, algo sobre inteligencia artificial, pero en el otro sentido, ¿no? Yo algo toqué la semana pasada, algo sobre esto, pero no lo llegué a tocar de verdad. El tema de que hay compañías, y en este caso es Microsoft, usando Claude, la inteligencia artificial de Anthropic. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con esto? Y esto es un fenómeno que se está dando en muchos lugares. Muchas compañías que están despidiendo a trabajadores porque contratan a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se supone que es más eficiente y les ahorra trabajadores, por lo tanto les ahorra dinero, ¿verdad? La cosa que está pasando es que una vez que despiden a los trabajadores, la inteligencia artificial comienza a usar los tokens, como esas moneditas, ¿no? Que comienzan es dinero que se va acumulando y que Microsoft, en este caso, tiene que pagarle a Anthropic por el uso de la inteligencia artificial. Y lo que ha sucedido con Microsoft, en este caso, que es el ejemplo que le quiero poner, se han comido, han consumido, han gastado el presupuesto de un año con todos los trabajadores que tenían. El presupuesto que tenían para un año, cuando han despedido a los trabajadores y han comenzado a pagar la inteligencia artificial, lo han consumido en 4 meses. Así que se han bailado, se han echado el presupuesto de un año en 4 meses y han despedido a los trabajadores. Entonces, una vez que tú gastas el dinero, no tienes dinero para seguir pagando la inteligencia artificial. Se te paraliza el negocio. Y eso está pasando con muchos, pero muchos negocios y muchas compañías. Entonces, ahora Microsoft dice que va a dejar de usar cloud porque es demasiado caro. Pero ya despidieron a los trabajadores. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a traer de vuelta? Imagínense que ustedes los despidan a cambio de una inteligencia artificial y después vengan un mes después o 2 meses después o 4 meses después a tocarle la puerta. Miren, queremos que ustedes regresen porque realmente ustedes son más baratos que la inteligencia artificial. Eh, Les pongo el punto
para que vean las cosas tan, vamos a decirle, raras que están pasando en este mundo actual. Totalmente fuera de lógica, ¿no? Porque es estúpido. Bueno, este artículo sobre Sam Altman que está pasando, este Sam Altman, que es el jefe de OpenAI, la compañía de ChatGPT, ¿bien? Dicen que en esta entrevista, que no sé si con quién, que este es Time, la revista Time, él menciona el tema de que el apocalipsis que habían prometido de que iba a dejar a todo el mundo sin trabajo, que en realidad eso no iba a ocurrir, que la cosa no iba a ser así. Y el título, el artículo termina preguntando por qué cambió, qué fue lo que cambió, que de decir antes que iba a despedir a todo el mundo, ahora no va a despedir a todo el mundo. Y yo se los digo, lo que cambió es que recibió un cóctel Molotov en su casa. Eso es todo. Eso fue lo que cambió. ¿Sí? Porque todas estas personas, todos son unos psicópatas. Todos los que están al frente de estas compañías son psicópatas. ¿Sí? Recuerden que este señor ha sido acusado por su propia hermana de violación y todo ese tipo de cosas. O sea, toda esta gente que están al frente de estas compañías, todos son unos psicópatas. No les importan las personas, ¿sí? No les importan las personas. Se los digo así. Bien, el señor Elon Musk, que por supuesto había que mencionarlo. Voy a poner este fragmento de video y vamos a comentarlo inmediatamente porque es comentado en el video por otra persona, pero yo les voy a poner mi puntito. Actually make so many robots in AI that they will actually saturate all human needs, meaning you won't be able to even think of something to ask the robot for. No, but Y por supuesto, lo que está diciendo Elon Musk en esta entrevista es que van a haber tantos robots que tú no vas a tener que hacer nada. Incluso puedes pasarte el día sentado en tu sofá y nada más compensar lo que quieras, el robot te lo va a resolver. ¿Quieres tomar agua? ¿Quieres tomar tu refresquito? ¿Quieres comerte un bocadito? ¿Quieres que aparezcan las compras de supermercado en tu casa? El robot te va a resolver todos estos problemas. Entonces, este señor aquí, voy a quitarle, a ver si puedo quitarle el sonido, pero él en el video, nobody fucking wants that. aquí está, Why por do you? supuesto. Ahí está. Bueno, ahora sí se quitó el sonido. Él pone la comparación con la película Wall-E, el robocito el pequeño robot que recogía basura y que lo habían dejado tirado aquí en la Tierra cuando los humanos salieron huyendo, ¿no? Este dibujo animado de Wall-E, donde todos los seres humanos estaban en esa nave que era un crucero, todo el mundo súper gordo, ¿bien? No tenían pareja, no tenían vida sexual, no tenían nada, simplemente lo único que hacían era comer y mirar televisión. Entonces, ese es el futuro, supuestamente, que nos está ofreciendo esta persona. Que dicho sea de paso, eso no va a ser así, ¿no? Pero nos están queriendo vender eso. O sea, y una pregunta que hace esta persona que está en el video es que digo, bueno, si él nos está proponiendo esto, miren, que lo haga él. Tiene suficiente dinero para pasarse su vida sentado y pidiendo lo que quiera, para comer, para beber, para ver televisión, para lo que sea. ¿Sí? No nos lo tiene que ofrecer a nosotros, que lo haga él. Tiene dinero suficiente para eso. ¿Sí? Y una de las cosas que sí aclara este señor, para estos personajes, nosotros no somos seres humanos. Somos una ganancia, somos un número, somos un factor económico. Eso es todo. ¿Sí? Porque a la vez que tú estés sentado en tu casa, ¿sí? Él no tiene ni que pagarte, él te vende cosas, te vende servicios con los robots que él mismo va a fabricar. Las personas tienen que entender eso. Nosotros no necesitamos robots para que nos hagan cosas. Hay un viejito que necesita atención, que sea atendido por seres humanos. Bien, yo no traigo aquí el video hoy, no sé si lo vieron, el video de un robot en una exhibición en China, en algo parecido a Disney, que el robot estaba haciendo pasos de karate y terminó dándole una patada a un niño en el estómago. No necesitamos eso. Nosotros no necesitamos eso. Ni necesitamos terminar siendo todos unos gordos sentados en una silla viendo televisión permanentemente. No lo necesitamos. No hace falta. Y menos que alguien que tiene todo el billete que tiene él, que venga a decirnos lo que nosotros necesitamos. Bueno, este es otro video que está en español. Lo voy a poner porque es breve y ella pone un punto muy importante.
Silicon Valley teme una economía donde los humanos ya no sean necesarios. Este reportaje de The New York Times describe un cambio estructural dentro de la industria. Ingenieros, fundadores e inversionistas asumen que la IA avanzada no solo automatiza tareas, sino que automatiza el mecanismo que conecta trabajo humano con ingresos. Si eso se rompe, el problema se vuelve sistémico. Y ahí aparece un concepto, la clase baja permanente. Una economía donde una parte de la población queda fuera del circuito productivo porque su trabajo pierde relevancia económica frente a sistemas automatizados controlados por capital y empresas de IA. El trabajo deja de ser el principal canal de movilidad social, poder político y estabilidad material. En su lugar, la riqueza se concentra en quienes poseen infraestructura, modelos y capital computacional. El propio desarrollo de la IA refuerza esta dirección. Los benchmarks ya no miden solo la capacidad técnica, miden la sustitución directa de profesiones. Y en pocos meses, varios modelos han alcanzado niveles cercanos o superiores a expertos humanos en distintas tareas. Las empresas prometen abundancia y redistribución económica en un futuro. Pero, ¿por qué debemos asumir que quienes concentren riqueza y poder decidirán redistribuirla voluntariamente? Y ahí tienen el punto. Se los dejo, ¿eh? Pero ese concepto de clase baja permanente, vayan metiéndose en la cabeza, porque es lo que están pensando todas estas personas. ¿Eh? O sea, la idea, porque te lo venden, no vas a tener que trabajar. No vas a tener que trabajar, no vas a tener trabajo, pero tampoco vas a tener vida. ¿Eh? Y como con suerte terminas siendo totalmente dependiente del dinero que te pueda pagar el gobierno. Ya saben, ¿verdad? Bien. Este está en inglés, pero tiene un punto que quiero, no voy a correrlo. ¿Sí? Está preguntando por qué ahora todas estas compañías, porque viene, la semana pasada les hablé de SpaceX, que va a entrar a esto que llaman IPO, ¿bien? Una oferta pública inicial, como le llaman aquí, ¿no? O sea, entrar a la bolsa para vender acciones de SpaceX. SpaceX, Elon Musk la ha unido con XAI y con lo que era Twitter, X. ¿Bien? ¿Cuál es el problema con estas tres compañías? Que todas están en pérdida. Pero también Anthropic y OpenAI, la de ChatGPT, van también a hacer también estas IPO, estas ofertas públicas iniciales. Y el problema de eso, y una de las cosas que él está preguntando, hay dos cosas aquí importantes. ¿Por qué lo están haciendo ahora? ¿Cuál es el apuro? El apuro es que viene una crisis económica y se están quedando sin dinero. Porque todos los negocios de inteligencia artificial, los negocios de X, lo que era Twitter, y los negocios de SpaceX, todos están en pérdida. No están dando ganancia. Están dando entrada hasta ciertos puntos, sí, pero no están dando ganancia. Todos están en pérdida. Y todos los accionistas que pusieron dinero en todas esas compañías y los bancos que pusieron dinero para comprar Twitter y todo eso son pérdidas. Y por alguna vía tienen que recuperar ese dinero. Y como les dije la semana pasada, la vía que lo van a hacer no va a ser buscando más accionistas, porque obviamente el resto de los accionistas saben que todas las compañías están en pérdida. Ya no van a poner más dinero. Lo que van a hacer es estos IPO, estas ofertas públicas, y van a obligar a los fondos de inversión, que llaman índices de inversión, aquí, donde está metido el 401k y los fondos de retiro y todas esas historias, van a obligarlos a comprar acciones. Y ese dinero, ¿saben a dónde va a ir a parar? A las manos de los accionistas iniciales que están perdiendo dinero. Y después de eso, todas esas compañías van a ir para abajo. Y el dinero de los fondos de inversión y los dineros del 401k y de los retiros y todo eso se va a desaparecer. Ya saben por dónde van las cosas, ¿no? Esto va camino a un colapso. Y va camino a un colapso gracias a la tecnología. ¿Eh? A mí alguien el otro día me estaba diciendo, no, porque el documento que ha sacado SpaceX, Elon Musk, explicando cómo va a ser todo su proceso de IPO y todas esas cosas en la bolsa, el documento tiene 14 páginas iniciales que son fotografías de cohete, lo cual no le importa a nadie. Y después hablando todo tipo de cosas, de espacio interplanetario y de conquistar Marte y no sé cuántas cosas, pero sus compañías están en pérdida. No olviden eso. Usted que me está escuchando, porque la mayoría de ustedes estoy
probablemente casi seguro, como yo, que no vamos a invertir en nada. No somos de ese tipo de personas. Pero aquellos que escuchen esto y lo hagan, busquen información antes de meterse en esto. Pero si estás en un fondo de inversión, te van a obligar, ni te vas a enterar de que le van a poner dinero, van a comprar las acciones de Elon Musk, de OpenAI y de Anthropic. Y dicho sea de paso, también las de Twitter y la de XAI. Y tú ni te vas a enterar. Buena suerte si estás metido en eso. ¿Sí? Porque lo que están haciendo es que han encontrado una vía para obligar a los fondos de inversión a comprar sus acciones aunque estén en pérdida. Bien. Bueno, continuamos. Bueno, este también, dicho sea de paso, o sea, SpaceX va a entrar por Nasdaq, pero S&P 500 le dijo a Elon Musk que no, porque Nasdaq ha quitado esos 6 meses o un año de prueba que tienen que tener las compañías para asegurar que tienen ganancias y se lo ha dejado a Elon Musk en 15 días. Esa es la trampa perfecta para esquilmar todos los índices de inversión. Bueno, no hay que saber, no hay que ser bárbaro, ni ingeniero, ni arquitecto, ni filósofo para entender lo que viene. Bueno, solamente para aquellos que quieran estar al tanto y anotar la fecha. Plutón, que era planeta y ahora es un planeta enano, se descubrió, Plutón se descubrió creo que en 1930. 1930. Bueno, la cosa es que la órbita de Plutón, el año de Plutón, dura 248 años terrestres. 2 siglos y medio. Plutón demora 2 siglos y medio en darle la vuelta al Sol. Eso quiere decir que desde que Plutón se descubrió, para que le dé la vuelta completa al Sol, no va a ser hasta el año 2178. El primer año de Plutón alrededor del Sol, ¿bien? Su órbita completa, no, después de haber sido descubierto, no va a ser hasta el 2178. Olvídense de eso, ninguno de nosotros vamos a estar aquí. Y por el camino que van las cosas, como digo en la charla de los domingos, bien, la mayor parte de la humanidad tampoco. Bien, este es un caso sumamente curioso que acaba de ocurrir esta semana. Pablo, bienvenido, buenas noches. Alfonso comenta, va a empezar por $135 por acción, exactamente. Elon Musk con SpaceX va a comenzar $135 por acción. Lo más probable es que caiga de ese precio en cuanto entre al mercado. No exactamente. El precio se va a mantener por los primeros 15 días porque está escrito así. En cuanto pasen los primeros 15 días, el precio va a caer. Pero cuando el precio vaya a caer, ya los accionistas antiguos, los originales, habrán vendido sus acciones y habrán recuperado su dinero. ¿Quiénes lo van a perder? Los nuevos accionistas, que son los fondos de inversión y el 401k y los retiros y toda esa serie de cosas. ¿Bien? Ese es el punto. Ese es el punto. Bien, este video está en inglés. Voy a poner un fragmento y voy a comentárselo porque ha pasado algo sumamente interesante. Continuing with this trend, scientific conferences and journals has to be the second most unsexy thing that you could ever say, but I cannot emphasize enough how unhinged what happened last week actually was, where scientists got banned from a conference for handing out papers. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? A ver si puedo quitarle el sonido, porque Facebook está un poco caprichoso con la teclita esta del sonido. To understand why, let's do a quick... Aquí está. Bueno, ok. Lo que está explicando este señor, y al final, se lo dejo correr porque al final está en el video lo que sucedió en un evento. Mírenlo aquí. Esto es un evento científico, ¿sí? Sobre una bioconferencia, la Asociación Americana de la Diabetes. ¿Sí? Y la cosa es que el editor de la revista de esta asociación publicó un artículo donde criticaba la actual, y a ver si lo puedo encontrar por aquí, la actual situación con la ciencia, con la administración actual de este país. ¿Cuál es el problema? Que una de las cosas que él está advirtiendo en ese artículo que él publicó en esa revista de esta Asociación Americana de la Diabetes, y él era el editor de la revista, ¿sí?
criticando cómo el gobierno está enfocando la ciencia. La cosa es que él llevó a ese evento, llevó copias impresas del artículo y le llamaron a la policía y lo obligaron a salir de allí y lo amenazaron con detenerlo, con llevárselo preso. Y esto es en una conferencia científica. Y si alguno de ustedes no lo entiende, esto no es otra cosa que el resultado de la mano de hierro que está aplicando la actual administración con todos los temas científicos. Con todos. Cuando vean, yo comencé este programa hablándoles de la NASA, de la presentación de los 4 astronautas del Artemisa 3, ¿verdad? Cuando escuchen ese video, si van a verlo, lo primero que hace el administrador de la NASA es mencionar el nombre de nuestro presidente, porque no puede dejar de hacerlo. Y por ahí van todas las cosas. Y este es un ejemplo de eso. Y así está pasando en cada una de las esquinitas científicas, en cada una de las ramas científicas en este país. Preocupante. Bien, Anthropic, compañía de inteligencia artificial que está en camino este año a entrar en la bolsa también, acaba de liberar una versión del famoso Mythos, ese sistema de inteligencia artificial que ellos no querían liberar porque era extremadamente avanzado y muy peligroso, y si caía en manos de los hackers podía acabar con los bancos y con los negocios y con la bolsa y con el país y con no sé cuántas cosas más. Bueno, acaban de sacar una versión de este Mythos. ¿Bien? Entonces, dice que es más suave, que es un poco más segura, ¿bien? Si le preguntas cómo hacer una bomba biológica o cualquier cosa por el estilo, pues no te va a dar la respuesta. ¿Bien? Pero dicen, en lugar de darte una respuesta o de decirte que no, te va a dar los datos, lo que hace es que te envía tu pregunta a un sistema menos avanzado, el Cloud de Opus 4.8. Yo no sé realmente ya a estas alturas qué hacer con estos personajes. ¿Sí? Que dicho sea de paso, hoy se están cayendo bombazos de nuevo allá en Irán y toda esa gente de los americanos y los israelíes y el otro y los hutíes y los iraníes. Bueno, la cosa es que allí se está usando inteligencia artificial. Y una de las noticias finales que le traigo hoy tiene que ver con eso, con la inteligencia artificial en la guerra. Bien, este era el articulito, el videíto que está basado en un artículo que no se los voy a poner porque está en inglés, pero la cosa es que, y yo he sentido eso a veces, es que hay investigadores que se han dado cuenta que el ser humano en la antigüedad, antes de tener lámparas, ¿ven? Cuando tenía velitas y cositas así, ¿ven? En realidad no dormía 8 horas seguidas. El ser humano antes dormía en 2 periodos. Un primer periodo, después se despertaba y estaba 1 hora, hora y media, 2 horas despierto, conversando, o bueno, ya saben, haciendo bebés, o simplemente pensando, pero estaban despiertos a mitad de la noche. Y luego se volvían a dormir. Y el problema es que han hecho un experimento con un grupo de personas y les quitaron todos los aparatos y los relojes y todas las cosas, y los dejaron, y por supuesto las luces también por la noche y todo, y los dejaron a ver qué sucedía con un ciclo natural. Y entraron inmediatamente en ese ciclo, que dormían una primera mitad de la noche, después se despertaban, estaban un rato despiertos, conversando, haciendo historias o lo que fuera, y luego se vuelven a dormir. Entonces, aquí vienen preguntas del famoso insomnio. A lo mejor el insomnio no es una enfermedad, sino que es simplemente un ciclo natural del cerebro humano que estamos alterando por completo y lo consideramos una enfermedad cuando en realidad es parte de nuestro cuerpo. Es parte de nuestra historia. ¿Sí? Por supuesto, todo esto es pendiente a estudios y bueno, y el que quiera aplicarlo, si quiere probarlo, que lo pruebe, y el que no, pues bueno, como no le he dicho nada. ¿Sí? Pero yo sí les digo una cosa, hace 1 o 2 programas atrás les dije cuál era el periodo de tiempo, el tiempo necesario para descansar durante el sueño. Y particularmente los ojos solamente necesitan 2, 3, 4 horas para descansar. ¿Sí? Y los ojos, particularmente con las pantallas y los teléfonos celulares, son una de las cosas que más se cansan en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Entonces, esta pudiera ser una solución.
dormir un rato, bien, y yo lo hago, cuando preparo este programa, por ejemplo, anoche yo lo hice. Yo dormí un rato primero para descansar los ojos, me tiré en la cama media hora aproximadamente y entonces me levanté y estuve trabajando para preparar este programa de hoy. ¿Bien? Y luego me volví a acostar. Entonces, los ojos, ya yo con 57 años, pues necesito el pejuelo y aquí con el aire acondicionado se me resecan y toda esa serie de cosas, más el esfuerzo que tengo que hacer en el trabajo por el día. Entonces, todo eso se va sumando. Y los ojos necesitan un descanso. Y no estaría mal. Un descansito de 1 hora, 2 horas, media hora, lo que sea, para que los ojos puedan descansar. Entras de nuevo en la batalla y después descansas el resto de la noche. ¿Sí? Esa es una opción. ¿Sí? Eh, Pablo me comenta algo. Eh, no he visto, me pregunta si he visto un video que me envió. No lo he visto, Pablo. Lo revisaré después que entonces que termine el programa. Bien, este video no lo voy a poner, pero es solo para llamarles la atención. Viene un ajuste o quizás un desajuste con lo que llaman aquí el Social Security, el seguro social. La semana que viene se va a hablar mucho de ello. ¿Ok? Y por donde van las cosas, el seguro social se acaba para el 2032. Lo que algunos llamamos el retiro. Y esa es más o menos la fecha que me toca el retiro a mí. No sé ustedes, los que viven acá en Estados Unidos. Pero ese es un problema que se va a regar por todas partes del planeta. Bueno, este video, les voy a poner los sonidos. Me imagino que ya sepan que hubo un terremoto. ¿Dónde fue? En las Filipinas. Fue en las Filipinas, ¿no? Sí, creo. Sí, en las Filipinas. Hubo un terremoto en las Filipinas. ¿Sí? Este video fue grabado la noche anterior. Normalmente de noche los pájaros no se oyen. Este video con los sonidos de pájaros es de la noche anterior al terremoto. Bueno, ahí está. De todos debe ser sabido, porque cuando el famoso tsunami del día del boxeo, aquel famoso, no recuerdo exactamente la fecha ahora, 2004 fue, los animales también se fueron a tierras altas antes del tsunami. Y por supuesto, los indígenas de la zona siguieron a los animales. Ninguno de ellos murió, producto del tsunami. Ahora los turistas y la gente normal que vivía en la ciudad, eso ya saben, ni se enteraron hasta que llegó el tsunami. Entonces, hay cosas en la naturaleza que funcionan. ¿Sí? Y no está de más, ¿bien? Escuchar, si lo tienes cerca, a los animales de vez en cuando. ¿Sí? A veces comportamientos extraños en los animales pudieran indicarnos fenómenos naturales que son, ya sabes, destructivos para todos nosotros. Bien, les voy a poner, y para aquellos que están escuchando en la emisora de radio y en el podcast, bien, es un piano lo que van a escuchar. Van a reconocerlo inmediatamente. La pregunta es, ¿quién está tocando el piano? Bien, eso que están escuchando, que, bueno, yo de música no sé nada, parece que los que saben de música dicen, bueno, tiene sus pequeños errores, pero eso que está tocando un piano de verdad, es un robot, no es un ser humano. Y no sé por qué me viene a mí a la cabeza. Eso es maravilloso, ¿no? Esta es una tecnología increíble. Eso es algo del otro mundo. ¿Sí? No se puede negar. El robot se llama Genesis AI. Bien, por supuesto, AI de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un robot con dedos, con una mano, con un par de manos normales, tocando un piano normal como un ser humano. La pregunta se las hago nuevamente.
¿para qué necesitamos esto? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Ir a un concierto, pagar la entrada a un teatro para ver un aparato tocando un piano. ¿Vas a pagarle a un robot o vas a comprar un robot que te cuesta $30,000 para que toque el piano en tu casa? ¿Aprende a tocar piano tú? ¿O pagarle a un pianista? ¿Por qué necesitas un robot? Y yo sé que quizás algunos de ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué tú estás en contra de los robots? Es que el tema final que les traigo hoy les va a dar la respuesta. ¿Bien? Estamos cerca ya del final. Este señor, este es el CEO de Microsoft para la sección de inteligencia artificial. Se llama Mustafa Suleiman. No sé por qué me suena conocido el nombre. Mustafa Suleiman. ¿Sí? Voy a poner un fragmento y vamos a comentarlo. Because they've treated the Constitution as a place for speculation, like you would in an academic paper, rather than a training manual. So Claude has then gone and internalized those ideas about itself in its own training. But second, I think this is highly undesirable. This is exactly what we don't want from AIs. Bien, él está hablando de esta constitución, la constitución de Anthropic. La constitución no es precisamente como la constitución de un país, ¿no? La constitución, en el caso de la inteligencia artificial, es lo que él llama el manual de entrenamiento de la inteligencia artificial. Cómo la compañía quiere que sea el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y entonces él aquí incluye algo que se menciona en esta constitución, que realmente no es una constitución, es un manual. ¿Bien? Vamos a escucharlo. We want AIs to be controllable, contained, accountable, aligned tools that serve humanity. That's the project of humanist superintelligence. We do not want to have to contend with a superintelligence that has ideas about its own suffering, ideas about its own feeling. And then beyond that, I think it's actually pretty clear that these models don't experience suffering. Imagínense que yo no sé por qué en esta constitución o en este manual han incluido términos como sufrimiento y conciencia y cosas por el estilo. O sea, dice este señor que él considera el sufrimiento una forma superior de conciencia, ¿no? Una forma de conciencia superior. Bueno, no sé exactamente cuán justificable sea ese tipo de planteamiento, pero ¿qué sentido tiene entrenar a una inteligencia artificial que todos ellos nos están diciendo que no es consciente? ¿Qué sentido tiene entrenarlos en sufrimiento? O en cosas por el estilo. O sea, yo comienzo a tener preocupaciones cada vez más grandes con el tema de la inteligencia artificial. Y repito, esperen a la última noticia. Esperen a la última noticia. Bueno, para liberar un poco la mente, algo sobre los telescopios que están en el espacio, telescopios espaciales. Esta imagen que ustedes ven aquí es de un sensor de uno de estos telescopios. Los telescopios grandes, tú no puedes hacer un sensor como el de tu cámara, que es un telescopio, un sensor único, entero. ¿Bien? Tienes que coger varios sensores, los vas pegando uno al lado del otro y quedan con ranuras entre ellos porque no puedes pegarlos exactamente. ¿Bien? Y entonces, aquí ves este sensor que tiene varios, está compuesto de varios sensores y se ve una imagen de estrellas, de un campo lleno de estrellas, pero se ven unas líneas blancas, un montón de líneas blancas. Cada una de esas líneas blancas es un satélite de la constelación de Starlink, del señor Elon Musk, que por supuesto había que volverlo a mencionar. Entonces, lo que están advirtiendo, y esta es una imagen del telescopio SpaceX, ¿sí? De la NASA. El 73% de las imágenes ya contienen marcas de los satélites de la red Starlink. Recuerden que ahora viene el señor Jeff Bezos también con su propio sistema de satélites de Internet. Y vienen los chinos también. Y los europeos también. Así que están hablando por ahí de que la cantidad de satélites de Internet que pudiera haber en órbita alrededor de la Tierra en algún momento, y por aquí está, pudiera llegar a 2 millones. Actualmente andan por 20,000. Pudiera llegar a 2 millones de satélites.
en órbita baja terrestre. ¿Bien? La mayoría para el tema de la Internet, ¿bien? Conexión por Internet satelital. ¿Cuál es el problema con eso? Que nos están advirtiendo, porque esto está afectando a los astrónomos profesionales, a los observatorios profesionales que valen millones y billones de dólares, miles de millones de dólares. ¿Sí? Pero también está el problema del síndrome de Kessler, que les he mencionado aquí otras veces, que no es otra cosa que el momento en el cual dos satélites choquen en órbita, haya tan alta densidad de satélites en órbita baja terrestre que una vez que dos choquen por accidente, esos, los restos de esos satélites chocarán con otros y eso se generará una reacción en cadena en la cual se seguirán rompiendo y rompiendo y rompiendo satélites hasta que se genere tal cantidad de basura en la órbita baja terrestre, o sea, por encima de los 400 kilómetros de altura, se llenará de tal cantidad de basura, de restos de satélites, toda esa órbita, que no podremos volver a lanzar satélites ni misiones tripuladas al espacio durante cientos o quizás miles de años. Así de sencillo. Síndrome de Kessler. Ese astrónomo de apellido Kessler nos advirtió de esto, hizo sus cálculos y nos advirtió de esto en los años 70, 1970 y pico. Y ahora llega porque la raíz de todo esto comienza con el señor Elon Musk. Bien, yo tengo aquí un Starlink, no lo estoy usando, pero lo tengo ahí para cuando vaya a los Everglades a hacer astrofotografía, poder hacer transmisiones en vivo y esas cosas. Pero, y puede ser, es extremadamente útil para casos de emergencia. Se está usando en la guerra de Ucrania, en otras guerras, ¿bien? Entonces, por supuesto, todos tenemos que usarlo para la guerra. Pero el síndrome de Kessler puede dejarnos sembrados en este planeta y sin satélites ubicados en la órbita baja. Y por supuesto, en la medida que vayan decayendo los demás satélites meteorológicos o de cualquier otro tipo, no vamos a poder sustituirlos. No vamos a poder reponerlos porque la órbita baja terrestre va a estar llena de basura. Así de sencillo. No vamos a poder lanzar ni misiones a la Luna, ni más misiones científicas a ningún planeta, ni más telescopios espaciales, ni misiones tripuladas a ningún lado. Así de sencillo. Eso está a punto de ocurrir. Puede ocurrir cualquier día. Y mientras más satélites pongan en órbita, más aumentan las posibilidades de que ocurra el síndrome de Kessler. Bien, nos estamos acercando al final. Este es un tema que yo sé que le interesa a las personas y por eso se los traigo. Planetas Neptuno y Urano, o Urano y Neptuno, para hablar en orden correcto de distancia al Sol. ¿Bien? La cosa es que hace tiempo se viene hablando de que en el interior, muy en el interior de estos planetas, Urano y Neptuno, para las condiciones de temperatura y de presión que hay abajo, en algún momento debe estar lloviendo, deben estarse fabricando, creando y lloviendo diamantes. Entonces los científicos han querido simular, porque nosotros, la única sonda que ha pasado por Urano y por Neptuno fue la sonda Voyager 2 en el año 86 y en el 89 respectivamente. Pero, y de ahí para allá no hemos enviado más ninguna sonda a investigar estos planetas. Entonces, ahora un grupo de científicos ha querido simular las condiciones de temperatura y de presión en el interior del planeta. Estamos hablando a profundidades a unos 10.000 kilómetros, por debajo de lo que podemos ver. ¿Sí? Y entonces, ahí abajo, el metano, que es fórmula CH4, se descompone en hidrógeno y en carbono. ¿Sí? Y entonces, estos átomos de carbono se unirían a esas presiones, se unirían para formar una estructura cristalina que no es otra cosa que un diamante. Entonces, este grupo de científicos ha tratado de simular estas condiciones porque se necesitan presiones de entre 1,5 a 3 millones de atmósferas. 3 millones de veces la presión que nosotros tenemos aquí en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces, lo que han hecho es usar láseres, rayos láser. ¿Sí? Y han usado nada más y nada menos que poliestireno. Sí, ese plástico, creo que es el plastiquito blanco ese que se hace bolitas blancas, ¿bien? Poliestireno. Y le han disparado láseres para crear en un brevísimo
instante de tiempo, un cuadrillón de segundo. ¿Sí? Crear temperaturas de entre 5.000 a 6.000 grados Kelvin, que eso es la temperatura más o menos que hay en la superficie del Sol, y presiones de 1,5 a 2 millones de atmósferas. Y dicen que durante ese brevísimo instante de tiempo, usando difracción de rayos X para investigar lo que sucede en ese instante, se lograron crear microdiamantes a partir del metano. ¿Sí? Entonces, ellos hacen un análisis de cómo deben ser las cosas allá en Neptuno, en este caso, que es el que están analizando, ¿no? Dicen que incluso puede ser que la creación de estos diamantes no sea, o sea, no necesite de una profundidad de 10.000 kilómetros por debajo de la superficie visible, sino que incluso puede ser menor la profundidad. ¿Sí? Entonces, ellos hacen una estimación, a ver si encuentro el número, porque imagínense, a lo largo de toda la existencia del sistema solar, 4.500 millones de años, ¿sí? En todo ese tiempo se han estado formando diamantes allí. Y esos diamantes han estado cayendo y cayendo y cayendo hacia el centro del planeta, hacia el núcleo, ¿bien?, del planeta. Así que Neptuno debe tener millones y millones de carats de diamantes cerca de su núcleo, cerca del centro, ¿no? Entonces, dicen aquí, ellos ponen un dato, nosotros producimos aquí en la Tierra 100 millones de carats por año. Esos son 20 toneladas de diamantes al año. ¿Sí? En Neptuno o en Urano, imagínense que ahí las cantidades son, bueno, infinitas para comparada con la capacidad de producción que nosotros tenemos. Por supuesto, nosotros no vamos a poder hacer minería ahí nunca. ¿Sí? Ahí las condiciones, en primer lugar, nosotros no hemos llegado ahí todavía, no hemos puesto una nave girando alrededor de estos planetas, siquiera. ¿Sí? Pero allí nunca vamos a poder extraer diamantes. Pero sí es un dato sumamente curioso porque como estamos descubriendo planetas extrasolares, ¿sí?, hay muchos planetas similares a Neptuno y a Urano que estamos descubriendo y que deben tener condiciones similares, produciendo lluvias de diamantes en zonas cercanas al centro, cercanas al núcleo del planeta. Lluvias de diamantes, que dicho sea de paso, ellos cuando vayan surgiendo se van a ir creciendo, ¿no? Como cristales que son, van a ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, realmente es sumamente interesante, ¿no? Recuerden que aquí hemos hablado de planetas extrasolares donde llueve metal derretido, planetas extrasolares que parecen algodón de azúcar, en el sentido de que son fluffy, que no tienen densidad ninguna, ¿no? Que son muy ligeros. ¿Sí? Entonces, hay todo tipo de planetas extrasolares que estamos descubriendo. Y este tipo de Urano y Neptuno, similares a Urano y Neptuno, y los hay mini Urano y mini Neptuno. ¿Sí? Ya por aquí podemos tener una idea de cómo es su interior y cómo funciona la física en su interior. Bien, vamos a la noticia más importante del día. Esto se publicó, y esta noticia es de hoy, ¿bien?, 10 de junio del 2026. Escuchen esto, porque es un momento importante. Se publicó en New Scientist, en Nuevo Científico. Es una publicación muy seria que se dedica a la ciencia. El título, y se los voy a traducir, el título de este artículo: drones totalmente autónomos han matado a soldados humanos por primera vez. ¿Qué quiere decir este artículo? Este título: drones totalmente autónomos. Lo que quiere decir es que son drones, ¿sí? Estos helicópteros que tú puedes comprar, ¿no? Y que los ucranianos están usando a borbotones en la guerra entre Ucrania y Rusia, y lo están usando los rusos también. Esos drones que le enganchan bombas y le enganchan explosivos y todo eso. Cuando dicen totalmente autónomos, estamos hablando de drones con explosivos totalmente controlados por inteligencia artificial. No hay un ser humano tomando decisiones por en medio. Entonces, lo más interesante de esta noticia no es el hecho de que lo hayan hecho, que ya de por sí es una noticia, porque hasta ahora se decía que no se había hecho en ninguna parte del planeta, ¿sí? Y ha habido protestas y ha habido pretensiones de crear leyes en contra de armas autónomas inteligentes.
armas que no tengan al ser humano en la cadena de mando. Pero lo más importante está en la letra pequeña. Eh, un, un oficial ucraniano de la industria de la defensa dijo a New Scientist que la prueba de estos drones totalmente autónomos tuvo lugar hace 2 años atrás. 2 años atrás. Estamos en el 2026. Esto sucedió en el 2024 y 2 años después es que se está dando a conocer. Dicen que los drones autónomos, totalmente autónomos, se les ordenó destruir cualquier cosa viva en un área determinada y lograron confirmar muertos en las fuerzas rusas de la zona. O sea, ¿qué es lo que hicieron ellos? Los drones estaban controlados por inteligencia artificial, no había seres humanos en la cadena de mando y de decisiones, pero además la misión que le dieron a los drones fue eliminar todo lo vivo en la zona. Si ustedes tienen Netflix, bien, por si no la han visto, los que no la han visto, si tienen Netflix, vayan a buscar la serie Dark Mirror, El espejo oscuro, Dark Mirror. Hay un capítulo que es media hora, yo no recuerdo si es media hora, 40 minutos, todo el tiempo una mujer huyendo de un perrito robótico controlado por inteligencia artificial. Y ese perrito, su objetivo, ese perrito robótico totalmente autónomo, el objetivo que le habían dado era matar a esa mujer. Y después de toda esa media hora o 40 minutos del perro persiguiendo a la mujer y la mujer tratando de huir de él, al final la mujer se da por vencida y deja de huir porque no hay forma de evitarlo. Los soldados rusos y también los soldados ucranianos y los cubanos y los norcoreanos y los africanos que han estado metidos allí en esa guerra saben muy bien lo que es ser perseguido por un dron con un explosivo arriba. Si ustedes tienen dudas, busquen en YouTube porque hay videos donde se ve clarito la cara del soldado que va a morir. Pero esta noticia, ¿bien? Que ya es al mejor estilo de la película Terminator, el exterminador, ¿no? Es eso precisamente lo que estamos hablando. Y es lo que tanto se temía, donde la inteligencia artificial puede llegar al punto de tomar todas las decisiones para matar personas. ¿Sí? Dicen los ucranianos, y yo no dudo que los rusos lo hayan probado, y no dudo que los israelíes lo hayan probado, y no dudo que los americanos lo hayan probado, no dudo que lo hayan probado los japoneses, yo no lo dudo. Pero esta es la primera confirmación oficial de que hayan habido, como le llaman casualties, ¿no? Que hayan habido muertos, soldados muertos en una guerra por drones operados exclusivamente de forma totalmente autónoma por inteligencia artificial. Ahora les voy a decir cuál es el futuro, porque esto no se va a quedar aquí. Esto va a seguir avanzando. Y esto que se está usando en la guerra, que se ha usado y obviamente se va a comenzar a usar mucho más en la guerra, no va a demorar, pero ni un tilín así para llegar a la parte civil. ¿Saben a quiénes? A las fuerzas policiales, a las fuerzas de, como dicen aquí, el ICE, o a las fuerzas represivas de los iraníes, o de Corea del Norte, o de los chinos, o de los japoneses, o de los africanos, o de los argentinos, o de donde sea. Porque ya estamos viendo los robots humanoides trabajando con la policía. Todavía es propaganda, pero ya los chinos están sacando sus videitos. La policía con los robots al lado. Y también tenemos aviones, caza de guerra, que van a volar con drones inteligentes autónomos a su lado. Ya entramos en la fase. Y esto es
a mí se me erizan los pelos. Este es el peor punto al que puede llegar la humanidad. Tenemos un montón de amenazas, el cambio climático, una posible guerra nuclear, estúpidos al control del planeta y todo ese tipo de cosas. Pero esto eh, no debimos haber dejado que pasara. Y ya ha sucedido. Y no se va a detener. Estamos en un momento crítico de la humanidad. Y yo tengo 57 años. No sé cuántos años me queden en este planeta. Aquí, con suerte me quedarán 15. Con suerte. Pero para nuestros hijos y para nuestros nietos, lo que les estamos dejando, porque esto lo estamos haciendo nosotros, lo que les estamos dejando como parte de nuestra sociedad es un desastre. Y lamento tener que terminar esta charla como termino la de los domingos prácticamente. Pero es el camino que llevamos. Si ustedes quieren tener idea de lo que es esto, búsquenlo en YouTube, canales ucranianos, donde hay una recopilación de soldados rusos huyendo de drones justo en el momento antes de morir. Y se les ve el miedo en las caras. Vamos a dejarlo aquí. No quiero, o sea, tenía algo más, pero realmente yo tengo algo más que es un video de Carl Sagan. Lo voy a poner porque es un buen final para esta charla. The old appeals to racial, sexual, and religious chauvinism and to rabid nationalist fervor are beginning not to work. A new consciousness is developing which sees the earth as a single organism and recognizes that an organism at war with itself is doomed. Este video que no sé, esto es de Cosmo, así que es de los años 80. Carl Sagan, el maestro, diciendo que la idea de que podríamos estar en guerra con nosotros mismos estaba cediendo, que cada vez había menos personas de acuerdo con la guerra y con la enemistad y toda esta serie de cosas y con el odio, que todo eso estaba cediendo y que estaba dando paso a una humanidad superior, ¿no? Lamentablemente, él no está vivo ahora para ver las cosas que estamos haciendo, pero obviamente estaba equivocado. Y Carl Sagan era un visionario. Es una de mis inspiraciones para todas estas cosas que yo hago. Pero aquí se equivocó. Porque pensar que la humanidad iba a superar el estadio de, como dice el amigo del Pozo, ¿no? Homínidos con tecnología, aficionados, o mejor dicho, adictos a la guerra, a la destrucción y a la muerte. No solo no íbamos a superar ese estadio, no lo hemos hecho. Por el contrario, lo estamos afianzando y lo estamos acelerando y lo estamos haciendo más eficiente. ¿Con qué? Con todo lo que tenemos a mano. En este caso, de este artículo final, con armas autónomas inteligentes basadas en la inteligencia artificial. La tecnología más cara y que se suponía que nos resolvería todos los problemas. Por ese camino vamos. Bueno, ahora sí vamos a dejar esta charla aquí, que ya tenemos las 2 horas. Gracias a todos por acompañarme en esta charla de los miércoles sobre noticias, astronomía, ciencias y tecnologías. Recuerden que se quedan grabadas aquí en Facebook durante 4 semanas, 30 días. Después Facebook las borra por política nueva de ellos, ¿verdad? Pero también se quedan, ya salen mañana en podcast, en forma de podcast, en Spotify, en mi canal personal de YouTube, Astro Heredero. Lo buscan en YouTube, Astro de Astronomía y Heredero con H, todo seguido, Astro Heredero. Y allí están todos estos programas de noticias de astronomía, ciencias y tecnología en forma de podcast. Después del miércoles, ya el jueves está allí por la mañana. Y yo después el viernes subo un video que está un poco atrasado, tienen como un atraso de un mes, pero subo estos programas también ya editados en forma de video. Bien, ahí también pueden verlo. Y recuerden que tenemos una emisora de radio online, Radio Ciencia 21. La buscan en Google,
Radio Ciencia 21, Radio Ciencia 21 en Google y la encuentran facilito. Allí están las 24 horas del día online. Todos los programas que hacemos los miércoles sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología, y los que hacemos los domingos sobre la emergencia climática. Así que muchas gracias a todos por acompañarme. Espero que hayan disfrutado las noticias que trajimos hoy. Y recuerden que el domingo estamos a las 8 hablando sobre la emergencia climática, que como siempre va bien caliente. Chao a todos, que tengan una buena noche y que descansen. Nos vemos.